camino en fe apelando a los tributos de Dios, ¿verdad? Entonces, igual así como en las experiencias humanas, vamos seguros a pedir algo a esa persona porque conocemos. Y también nosotros en fe vamos a caminar llamando, acudiendo, apegándonos a esos atributos. Tenía aquí Él se los va a dar. ¿Por qué? Porque es Dios Todopoderoso. Y en el Antiguo Testamento mucho acudían los israelitas a este atributo, al Dios Todopoderoso, en la experiencia cuando fueron sacados de Egipto. Y el mismo Dios en Éxodo 6:3 les dice: cuando yo me manifesté a Abraham, me manifesté como el Dios omnipotente. Y hoy me manifiesto a ustedes, no solo así, sino que también les doy a conocer mi nombre. En algunas traducciones dice Jehová, en otras traducciones dice Yahvé. Pero lo que quiero que sepan, dice el Señor, es que yo los voy a sacar de esa esclavitud. Yo he escuchado esa aflicción. Yo escuché el dolor de mi pueblo y soy yo quien los voy a sacar de ahí. Y tenían un propósito, porque igual este Dios omnipotente y permitió e hizo que el pueblo de Israel tuviera que sufrir, porque más bien los oprimieron cuando fue Moisés a decirle que los dejara ir. Más bien empezaron a oprimirlos. Y, ay, Señor, pero ¿por qué? Si miren, si tras de que están afligidos, dice Moisés, todavía más opresión, viene más dolor. Y el Señor les dice: tranquilos, esto es para que el pueblo de Egipto conozca quién soy yo. Es para manifestar la gloria de Dios. Esa prueba, ese momento, pero que Dios va a llevar a cabo su proyecto, porque Él es soberano y tiene todo ya su plan. En nuestra oración nosotros también, cuando acudimos al Dios omnisciente. ¿Y qué es el Dios omnisciente? Que todo lo sabe, ¿verdad? Aquí hay personas que acostumbran a consultar al Dios que todo lo sabe. Eso lo tengo que aprender yo. Pero sé que aquí hay personas que le consultan y que saben escuchar, porque también a veces uno consulta y no sabe escuchar, así como consultamos a las personas. A veces yo le digo a Rodolfo, hey, tal cosa, y después le digo, lo contradigo, me dice, entonces, ¿para qué me preguntas? ¿Verdad? ¿Para qué me preguntas? Pero yo sé que aquí hay personas que le consultan a Dios y Dios les habla en el testimonio del corazón y Dios les responde en la palabra. Si Dios todo lo sabe, y a veces hay cosas del presente y del futuro que nos causan inseguridad y temor, empezando por mí, ¿verdad? A veces uno dice, ¿qué va a pasar? ¿En qué va a terminar? ¿En qué no veo camino? ¿En qué va a terminar esto? Y si nosotros en nuestra oración y en fe le preguntamos al Señor, Él nos va a dar seguridad. Una vez alguien tuvo esa experiencia de que otras personas tenían miedo de atravesar un lugar y él le decía, no tengan miedo, yo siento en mi corazón, eso es el futuro, que no va a pasar nada. Yo siento, pero también otras personas han sentido en su corazón que no deben ir por ese lugar o que no deben ir. Hace poco me dijo a mí alguien, no voy a ir a pie a tal parte porque siento en mi corazón que no debo ir, que me van a asaltar, que nos van a asaltar.
Entonces también nosotros tenemos que consultar al Dios que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo conoce. Y saber que si Él es nuestro Padre y Él conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro, no vamos a tener miedo. Dice el Salmo 139, que es un salmo muy hermoso y a la vez de confianza en el Señor que nos conoce. El salmo que Él nos conoce. Cuando nosotros nos acostamos, nosotros nos levantamos, Él conoce todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Si Él nos formó, ¿cómo no nos va a conocer? Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, que ya la conoces. Detrás y delante me has rodeado y sobre mí has puesto tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto y no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré lejos de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Y si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, ahí estás tú. Bueno, vamos a llegar aquí porque el siguiente cuando dice si voy a un lado, si voy al otro, tú estás ahí, también está hablando de Dios omnipresente que está en todo lado y sentir la presencia de Dios, sentir que Dios está aquí. Para los no cristianos, no sé cómo vivirán esa experiencia de gran soledad porque no pueden sentir la presencia de Dios. Pero nosotros, gracias a Jesús, gracias que Jesús nos dejó esa experiencia a través del Espíritu Santo, de que nosotros podemos sentir la presencia de Dios y saber que Dios está aquí, que Dios está en todo lugar. Dios omnipresente. Y dice entonces, ¿a dónde voy a huir de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí estás tú. Y si bajo al Seol, ahí también estás. Y si tomare las alas del alba, y si habitare el océano del mar, aún ahí me guiará tu mano. Dios también es sabio. Estábamos hablando del omnisciente, ¿verdad? La sabiduría de Dios. Y tenemos que pedir esa sabiduría nosotros para tomar decisiones, para un negocio, para lo que vayamos a hacer. Porque sin su sabiduría, como dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. A veces tomamos decisiones y queremos hacerlas por nosotros y nos damos cuenta que no podemos hacer nada sin el Señor. Hubo personas y todavía hay personas que acuden y que apelan a ese poder, a esa sabiduría, a esa ciencia de Dios y a esa confianza. Dios que es inmutable y que no cambia. Dios empezó algo, Dios lo va a terminar. No cambia, es fiel. Nosotros somos infieles, pero Dios no. En la experiencia de David, en Samuel 17:45, cuando David se pelea con Goliat, vamos a ver aquí. Samuel 17:45, el filisteo, el gigante, se burla de él y lo ve con desprecio, lo ve un muchacho, un cualquiera. Esto lo puedo aplastar. Sin embargo, David acude
y apela al poder de Dios. Y le dice, sí, tú vienes a mí con palos, con escudos, pero yo vengo con el poder de Dios. Yo vengo en el nombre del Dios Todopoderoso. Él es el que está conmigo, Él es el que va a pelear la batalla. Y así nosotros tenemos experiencias de un montón de personas, como igual Gedeón, ¿verdad? Que acudió al poder de Dios. Dios más bien fue el que le fue diciendo, le fue quitando y quitando todas el ejército hasta que le dejó un pueblo chiquitito, y ahí se manifestó el poder de Dios. También se manifestó en las murallas de Jericó. Cómo se derribaron no por las fuerzas del pueblo de Israel, se derribó por el poder de Dios. Y si nosotros cuando tenemos dudas y todo, acudimos a esto, y si Dios es el Todopoderoso, y si Él está diciendo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo da, ay Señor, dame esa fe, porque eso es lo que nos falta. Tener esa fe. Conocemos todo esto, pero no tenemos la fe. Lo que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fe. Si yo voy a terminar el disco, Señor, si yo acudí a ti que eres mi Padre. Y dice en Lucas 11:11, vamos a buscarlo aquí, Lucas 11:11, hablando de la oración. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis darle buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nosotros que somos los hijos de Dios, aunque seamos lo que seamos y hagamos lo que hagamos, somos pecadores, ¿qué podemos esperar nosotros de Dios? ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué decidimos hoy esperar de Dios, empezando por mí? Yo un día de estos le pregunté al pastor, ¿y qué voy a esperar yo de Dios? ¿Qué es lo que tengo que esperar? ¿En qué voy a esperar? Y él me dice, en el amor de Dios. Es el amor de Dios, es en el amor. Enfocarse en su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es misericordia. Esa fue también la experiencia de David. David, un hombre pecador. En el Salmo 51 expresa cómo él se enfocó. No dijo, y ahora Señor, ya perdí la salvación y aquí estoy. Mátame, acábame, hazme trizas. Sino que él acudió y apeló al Dios amor, hizo apelación al Dios misericordia. Dice así el Salmo 51, una experiencia muy interesante, muy linda de David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea que él estaba consciente de que Dios es infinitamente misericordioso, es infinitamente amor, es infinitamente piadoso. Tiene misericordia de nosotros. Si Él es así, si Él es el Dios soberano, si Él es el Dios omnipotente, y si el Señor en un testimonio en nuestro corazón nos dice que Él tiene misericordia de nosotros, ya no tenemos que dudar de nuestra salvación. Y si Dios también nos dice, porque le podemos consultar, Señor, yo quiero, te pido, y si nos pone a pedir por la salvación de nuestra familia, nos pone a pedir por la salvación de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos,
y nos pone es porque Él tiene un proyecto para eso. Preguntémosle, Señor, ¿cuál es tu proyecto para ellos? Para que no tengamos tanto miedo. Ay, es que si están enfermos, mi hermana tiene una certeza y dice, Dios me dijo que mami, cuando Dios la convierta, se va a morir. Bueno, entonces eso le da a ella confianza de que ella que mi mamá se va a salvar y no está ahí. Ay, no, y yo cuando le hablo de Dios, ella rechaza la palabra. No es, ¿verdad? No se deja, pero ella tiene la confianza que Dios va a hacer una obra grande. Entonces hay personas por las que estamos orando en que tenemos esa confianza. Si Dios nos pone es porque Dios va a hacer esa obra grande. Dios es un Dios indivisible. No se puede, no se divide, ¿verdad? Es único Dios, un único Dios que está unido, en un misterio, porque dice, son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y es uno solo, ¿verdad? Un solo Espíritu. Pero nosotros acudimos al Padre, como dijo Jesús, a través de Jesús, ¿verdad? Decimos, en nombre de Jesús, Padre, te pedimos. Y también le pedimos el Espíritu de Jesús. El pueblo de Israel tenía bien claro, acudía al Dios Todopoderoso para sus luchas, para su camino en el desierto, para el Dios que es inmutable y que no cambia su promesa. Algunos de sus hijos no llegaron a la tierra prometida terrenal, pero ¿qué creen ustedes? Llegaron a la tierra prometida. Están en la tierra prometida, que es el cielo, ahí ya están, como Moisés y otros que no entraron a la tierra terrenal. Quiero cerrar con Hebreos 11:1 y siguientes. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, me equivoqué, dije, sí me equivoqué, es Hebreos 11 y yo empecé Hebreos 11:1 y siguientes. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es guardador de los que le buscan. Y aquí viene bien interesante, no la voy a leer todo, pero viene una lista de todas las personas que han esperado en fe, a pesar de que muchas cosas no las vieron, sí han esperado en la Nueva Jerusalén, han esperado en Jesucristo. Los profetas esperaron en Jesucristo, han esperado en la ciudad eterna, y nosotros estamos aquí presentes, pero seguimos esperando y confiando en este Dios que es todopoderoso, que nos puede conceder y que de hecho Dios se ha manifestado con milagros, con poder en su palabra,
con poder en nuestras vidas, cambiando nuestras vidas. Que Dios es un Dios fiel, que si Él nos ha prometido algo, no va a cambiar. Que Dios es un Dios que nos ama y que tiene misericordia de nosotros, y que todo esto hoy se manifiesta en la persona de Jesús. ¿Dónde se manifiesta hoy? Esto es en Jesucristo. Saber que nosotros cuando le pedimos a Jesús no necesitamos acudir a María, no necesitamos una corredentora, no necesitamos los santos, sino que es al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo conoce, al Dios que nos ama, que es misericordia, al Dios que es fiel y que lo que nosotros esperamos, porque Él nos lo ha dicho, se va a cumplir. Nos cuesta eso. A mí me decía el pastor, y que no sé si se le va a olvidar lo que le voy a decir, ¿verdad? Pero espero que no, hablando de esto, de que Dios cumple sus promesas. Y a veces en la angustia, en las pruebas, se nos olvida eso. Dios sí cumple. Dios tiene poder y nosotros tenemos que acudir a ese poder. Así como vamos con seguridad cuando conocemos las cualidades de nuestros amigos, nuestros hermanos, y vamos seguros, ese sí me lo va a hacer, esto sí me lo va a dar, esta respuesta voy a tener de esa persona porque la conocemos. Y tenemos que tener seguridad. Si tienes que tomar una decisión, agárrate del Dios que es así, santo, fuerte, grande, maravilloso, poderoso, amoroso. Dios te conoce, Dios te respeta, Dios te ama. Dios nos cambia. Y Dios en la persona de Jesús es con quien más nos tenemos que aferrar. Que no estoy diciendo que quitemos al Padre y al Espíritu Santo, pero a través de Jesús es que nosotros nos aferramos también al Padre y a Jesús. ¿Y qué beneficios tiene todo esto? ¿Quién se beneficia si nos agarramos nosotros de este Dios poderoso, de este Dios que es santo, de este Dios que es fiel? Si caminamos así en nuestra fe, si confiamos, ¿cuáles son los beneficios? Que vamos a amar más, que vamos a poder reconocer con más confianza nuestros pecados, que no vamos a tener miedo, que vamos a hacer cosas maravillosas ya sin miedo, que vamos a tener proyectos, porque a veces, lo digo por experiencia propia, a veces dice uno, ¿y para qué un proyecto si no lo voy a cumplir? ¿Para qué escribo cuando nos dicen al principio del año, hagamos nuestro proyecto, este es un año de bendición, ¿y para qué si yo no lo voy a cumplir? Pero sí, hoy sí tenemos que agarrarnos que en nuestros proyectos y todo nos acompaña nuestro Padre que nos ama y que es amor, que es misericordia, que es todopoderoso. ¿Y para qué voy a dejar esto si Dios no me oye? Claro que sí, Dios te oye, Dios te conoce. Entonces todo esto son beneficios que Dios nos da, apegarnos a Él así. ¿Crees en Jesús Todopoderoso? ¿Crees en Jesús sabio, en la sabiduría de Jesús? ¿Crees en la misericordia de Jesús, así como Él se manifestó a María Magdalena, a la viuda, a tantas personas? ¿Crees en que Dios es el Dios de vivos o el Dios de muertos? En todo lo que creemos en, como dice el credo, creemos en Dios Todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, que es el que nos ha creado también a nosotros. ¿Hay alguna parte de tu vida
o de estos aspectos, de estos atributos que te cuesta creer, que te cuesta esperar. Como dice, la fe es ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay algo en lo que te cuesta decir, no tengo la certeza de lo que yo espero. No estoy seguro, no estoy segura. Si es así, pidámosle al Señor que nos dé esa certeza, que nos ayude a caminar en fe, confiando en que si Él es el Dios Todopoderoso, si Él es el Omnipotente, el Omnisciente, si es el Dios que nunca cambia, que es fiel, que es misericordia, ¿por qué dudamos en lo que esperamos? Se va a dar en el tiempo de Dios porque es soberano.